Deja de pensar en el pasado, porque eso no va a cambiar las cosas. A partir de ahora, vamos a centrarnos en el futuro, a enfocarnos solamente en eso. Y en este vídeo os voy a explicar de qué manera consigo enfocarme en el futuro, de qué manera he conseguido cambiar la rueda de mi vida y hacer que las cosas vayan por el camino que yo quería que fuesen y también te pueden servir a ti. Así es que no te pierdas este vídeo. Y ahora me presento, soy Yasmina Cánovas, la autora del libro Muta. Si todavía no te has suscrito a este canal y te interesa el tema de la espiritualidad, del crecimiento, de la superación y crees que tienes algo que hacer en esta vida, algo importante, pues ahora es tu momento. Puedes suscribirte y activar las notificaciones. Y ahora sí, no me voy a demorar, porque este vídeo que viene ahora va a ser muy importante para ti. Vídeo dentro. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Hola Superyos, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien, espero que estéis mutando, renaciendo y viviendo con ilusión, con entusiasmo en este pedazo de viaje que es la vida y que en este espacio la estamos compartiendo yo contigo y tú conmigo. Por eso siempre os pido que me dejéis vuestros comentarios, porque me gusta conoceros. Vosotros me conocéis a mí más de lo que yo os conozco a vosotros. En este vídeo os voy a explicar 4 historias que a mí me han servido para proyectar mi futuro y las quiero compartir con vosotros porque creo que hay un tipo de sabiduría que es atemporal. Y este tipo de sabiduría atemporal es la que realmente nos ayuda a todos. Y yo quiero que aprovechéis de alguna manera la experiencia que yo he ido cogiendo a diferentes países en los que he estado trabajando y que la apliquéis en vuestro día a día. Solamente aplicándolo realmente puede ayudar. Bien, la primera cosa, os voy a explicar una historia. En el año 2005, cuando llegué a Sierra Leona, yo era muy joven. Entonces, yo llegaba ya me costó muchísimo llegar porque me daba mucho miedo ir a ese país. Pero yo lo que quería realmente era hacer algo que tuviese un impacto, algo que cambiase las cosas, porque era consciente de que solamente provocando un impacto en los demás podía conseguir algo realmente importante. Para mí, yo podría sentirme realizada. Entonces, me propuse un proyecto que era impresionante, es decir, era crear una radio con una finalidad educativa y sanitaria para doctores que yo pensaba que con esa radio conseguiría salvar vidas, conseguiría dar, después de una guerra tan larga de 11 años, una oportunidad a las personas que en ese momento se sentían desgraciadas. ¿Qué pasa? Había 2 cosas. Una es, yo podía mirar lo que era el proyecto en sí, es decir, una radio en medio de la nada, cómo conseguir los equipos, cómo conseguir las frecuencias, cómo conseguir el dinero, cómo conseguir que funcionase, cómo conseguir el contenido, cómo lograrlo. Es decir, los años que podía tardar para hacerlo, o sea, yo me podía fijar en el camino, en la larga cola, en todo lo que tendría que tragarme hasta llegar a ese momento, o podía enfocarme simplemente en lo que yo quería. Esto es fácil, es como un niño. Tú, por ejemplo, un niño quiere palomitas. Entonces, el niño puede enfocarse en que quiere las palomitas y entonces hará la cola que le toque hasta llegar al sitio en el que se le vayan a dar. Imaginas que está entrando en un cine y quiere comprar palomitas. O puede decir, si se fijan en toda la cola que tiene que hacer, decir, pues bueno, yo no quiero estas palomitas, es igual. Si yo en ese momento hubiese sabido la cantidad de enfermedades que llegaría a agarrar, la cantidad de dinero que tendría que necesitar para hacerlo, la cantidad de esfuerzo, los nos que recibiría, la cantidad de veces que tendría que pedir favores, la cantidad de noches que pasaría sin dormir, pues seguramente no lo hubiese hecho. Pero ¿qué pasaba? Que yo guardaba el objetivo, la finalidad en mi mente, y eso es lo que quiero que también hagáis vosotros. Es decir, si tenéis una idea en vuestra cabeza, si queréis conseguir lo que sea, tanto a nivel económico, a nivel de salud, a nivel de relaciones, fijaros en lo que queréis conseguir y obviar la línea, el camino, la cola, todo, la dificultad que tienes que tener para llegar, porque la única manera de llegar es no pensar en el camino. Si todos empezamos a pensar en el camino que tenemos que pasar para llegar, nunca llegaríamos. Aquí es la primera que os quería decir, es decir, ves detrás de las cosas que quieres y no te preocupes del camino que tienes que pasar. No lo hagas, porque si no, si lo piensas, no te lanzas, ¿vale? Ahora voy a por la segunda historia. Supongo que
habréis oído hablar de lo que se le llamaba la muerte negra del parto. Es una enfermedad que había en el siglo XVIII, en el que la mujer moría aproximadamente 48 horas después del parto. Y esto pasó en el siglo XVIII y afectó a muchísimas mujeres. De hecho, hubo un momento en el que en los hospitales había, o en los centros donde se daba luz, sin contar las muertes que habían en casa, el 70% de las mujeres morían después de dar a luz, en las siguientes 48 horas, que se llamaba la fiebre puerperal, ¿vale? ¿Qué es lo que yo quiero explicaros con esto? Yasmina, ¿qué me quieres explicar con esto? Vale, lo que os quiero explicar es que en aquella época era también el Renacimiento, el momento en el que los doctores se estaban quitando del misticismo y de lo oscuro, digamos, para entrar en una época de la ciencia, en una época de las respuestas, en una época de las soluciones. ¿Y qué es lo que hicieron los doctores? En su mayoría empezaron a explorar, cogían los cadáveres de las mujeres y les hacían las autopsias durante el día y después por las tardes atendían los partos y miraban lo que estaban sucediendo en estas mujeres para saber cómo aplicarlo a por las que se habían muerto, cómo aplicarlo a las nuevas, en las que iban a nacer. Yo esto también lo he visto en la época del ébola en Sierra Leona. Yo estuve allí en el año 2014 y los doctores no hacían más que investigar, que hacer, no hacían autopsias, pero miraban las causas de la muerte, tocaban a los muertos para después ir tratando a otros enfermos. Es lo que me voy a referir, es que hay una cosa que nos tendríamos que preguntar, y es si el problema no somos nosotros. Porque hubo un doctor que dijo: doctores, el problema es vuestro. Esto lo dijo a principios del año 1800. Y lo trataron por un loco durante 30 años o más, hasta que finalmente se dieron cuenta de que la causa de esa gran mortalidad era que los mismos doctores que estaban tocando a los muertos, tocando las autopsias de las mujeres, haciendo las autopsias con sus manos, con las mismas manos las utilizaban para ayudar a otras mujeres a dar a luz. Y aquella era el encadenamiento de aquella muerte perpetua que duró tantísimos años y tardaron más de 30 años en hacer caso en aquel hombre que dijo: doctores, la responsabilidad es vuestra. Lo cual os quiero llegar a preguntaros, ¿es posible que en algunas ocasiones tú eres el problema en tu vida? Lo digo porque es importante hacernos esta pregunta. Si nosotros somos el problema en nuestra vida, significa que el problema no está afuera, sino que el problema está dentro, que el problema lo tenemos nosotros. Es posible que con nuestras manos estemos intoxicando parte de nuestra vida y por lo cual se esté convirtiendo en un bucle, la vida en un bucle de negatividad. Es decir, si tus manos son las que están ensuciando tu vida, haz algo. En el momento en el que empezaron a lavarse las manos, en el momento en el que empezaron a esterilizar los aparatos, empezaron a disminuir los casos y finalmente esa muerte negra que tuvieron las mujeres durante prácticamente un siglo desapareció. En el momento, en el ébola, en Sierra Leona, empezaron a utilizar estos trajes para cubrirse, empezaron a limpiarse, empezaron a dejar de tocar a los muertos, empezó a disminuir la tasa hasta que desapareció. Es posible que tú con tus manos estés tocando partes de tu vida, que estés ensuciando, que estés contaminando y que estés provocando la muerte simbólica de esa parte de tu vida, bien sea incluso de tu salud, bien sea de tus finanzas o bien sea de tus relaciones, lo cual que significa es que tenemos que plantearnos y replantearnos nuestra posición, qué historias nos estamos explicando, ser críticos con nosotros mismos, ser muy críticos, es decir, qué es lo que estamos haciendo repetidamente y que no nos está trayendo nada bueno. ¿Por qué no funciona nuestra vida en alguno de estos aspectos que he estado diciendo, las grandes 3 áreas de la vida, ¿no? Que es el dinero, la salud y las relaciones? Es posible que estamos teniendo una conducta que nos está llevando a que no funcione. Y no nos estamos dando cuenta porque es tan repetitiva y la estamos haciendo tantas veces que no funciona. Es decir, no está haciendo que no nos funcione. Vamos a plantearnos todo si nosotros somos el foco de esta infección que tenemos en nuestra vida. ¿Para qué? Para renacer. ¿Para qué? Para limpiarnos. ¿Para qué? Para empezar de cero. Porque estamos planteando cómo vamos a vivir este futuro y estamos llevando acciones del pasado. Así que revisa todas las acciones que estés haciendo para ver cuáles puedes eliminar, porque puede ser que el enemigo lo tengas dentro de ti y estés contaminando tu misma vida. Y ahora sí vamos a por el siguiente. Vale, y el siguiente que vamos a hacer, el número 3, os voy a explicar una cosa. ¿Qué es lo que yo me he dado cuenta en países tan difíciles en los que he trabajado, en los que han estado en posguerras, en los que han estado en conflictos continuos? ¿Qué me he dado cuenta? ¿Quiénes son las personas que llegan a hacer algo? ¿Quiénes llegan a ser los líderes? ¿Quiénes llegan a ser las personas que tienen soluciones en su vida finalmente?
son las personas que siempre han cuidado de los otros. Es decir, si yo tuviese que seleccionar a una persona como la persona ganadora, no sería, en todos los ámbitos, no sería la persona más inteligente, ni tan solo sería la persona más persistente. No sería la persona con las mejores calificaciones ni con la mayor experiencia. Si yo quiero tener a alguien a mi lado, es una persona que haya cuidado de otras personas. ¿Por qué? Vale, porque si tú eres un líder, que tú simplemente delegas, pero tú no haces nada, ¿qué ejemplo estás dando? Porque si tú eres una persona que quieres hacer una vida y llegar a una meta en solitario, yo estoy seguro que tú no vas a llegar. El mundo es un lugar demasiado difícil, el mundo es un lugar con demasiadas trabas como para que una sola persona pueda llegar sola. Entonces, si tú cuidas a las personas que tienes alrededor, lo que estás haciendo es cuidar tu vida. Si tú cuidas a las personas que tienes, las estás ayudando, las estás escuchando, incluso cuando no tengas nada que dar, mira dentro de ti, qué es lo que tienes dentro de ti, qué emociones tienes, puedes ayudar con una emoción, con unas palabras, que es lo que yo intento de hacer con estos vídeos. Realmente lo que intento es, en una gratitud que tengo con el mundo, porque yo también he visto vídeos en el momento en los que he necesitado, es intentar dar a los que me estén escuchando algunas ideas para que puedan mejorar. Entonces, si yo tengo que seleccionar a la persona que quiero a mi lado, en todos los sentidos siempre va a ser una persona que haya cuidado a los otros. Mirad, me he pasado 12 años para escribir este libro, que se llama Muta y descubre tu poder oculto. ¿Qué hay aquí? Historias, es una novela, Historias de mujeres y de hombres que han hecho cosas extraordinarias, que han llegado a cambiar la historia. No es nada más una novela, es una novela que una vez la lees, quieres crecer, quieres emprender, tienes herramientas para seguir. He tardado 12 años porque me he desplazado a diferentes lugares del mundo para conseguir eso, para conseguir la revolución naranja, la revolución de los que mutan, la revolución de los que creen en alguna cosa más, en los que saben que su vida no ha llegado hasta aquí y se paró. No, los que vienen de abajo, pero van a seguir adelante. Y para eso siempre escogería y siempre he escogido en mi vida a las personas que han cuidado a las otras. Porque creedme, habrá un momento en la vida, un momento en el que necesitaréis, es igual al nivel que estés, necesitarás de las personas que tienes alrededor. Entonces, para el futuro, para enfocarnos en estas claves del futuro, vamos a cuidar a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Les vamos a dar, no les vamos a juzgar, les vamos a dar. ¿Por qué? Porque esas personas serán las que vendrán a acogernos a nosotros también. La vida es justa, la vida es muy justa, aunque parece a veces que no lo sea, lo es. Y es justa para los justos. Y la única manera de poder llegar a ser un número 1 en salud, un número 1 en relaciones o un número 1 en nuestra economía es estar rodeado de personas que nos aprecien. No personas que quieran ser como nosotros, no personas que quieran adelantarnos, no personas a las que hemos puteado porque hemos sido un mal líder, sino personas que nos valoren por lo que somos y no incluso por lo que hacemos. ¿Y qué es lo que no somos? Tenemos que ser bondad y compasión hacia el resto de las personas. Ahora sí, os voy a dar el más importante de todos de cara al futuro. Por favor, escuchad lo que es el número 4 y no os vayáis porque este es muy importante. Mirad, a mí hay un personaje que me gusta mucho que es Nelson Mandela y seguramente que lo conoceréis. Nelson Mandela era el hijo de un jefe tribal. Ha sido considerado como uno de los mejores líderes que ha tenido este planeta. Así es. Entonces, cuando le preguntaron que qué es lo que hacía él para ser un buen líder, explicó dos cosas. La primera es, me acuerdo de cuando iba a las reuniones con mi padre y vi que, en primer lugar, las personas se sentaban en círculo. En segundo lugar, mi padre siendo el jefe era el último en hablar. Mirad, no paramos de hablar, yo la primera, pero en este caso os estoy haciendo un vídeo sobre las cosas que a mí me han servido para que las podáis utilizar. Nos están diciendo en muchas ocasiones que callemos y que escuchamos, que por eso tenemos una boca y tenemos dos oídos. Pero yo diría otra cosa, yo quiero llevar la frase más adelante. Yo lo que diría es que seas el último en hablar. ¿Por qué? O la última en hablar. No lo hacemos normalmente. Expresamos y escuchamos muy poco. Cuando tú eres el último en hablar, si tú te vas a presentar un mejor futuro que el que tienes ahora, cuando estés rodeado de otras personas, recuerda una cosa, el primero que opina es el primero que se expresa y el primero que se expresa le falta mucha opinión. En cambio, el último que habla tiene la opinión de todos los otros.
Y si tiene la opinión de todos los otros, significa que ha podido crearse mejor su opinión. La mayoría de las veces, cuando queremos enfocarnos en un negocio que queremos hacer, somos el primero en dar el paso hacia adelante. Y no nos damos cuenta del ejemplo de los otros. ¿Qué les ha pasado a los otros? ¿En qué han fallado? ¿Qué os están explicando sobre ese negocio, sobre esa inquietud? Si somos el último que hablamos en ese sentido, somos el último que está aportando su punto, su grano de arena. Vamos a coger las experiencias de otras personas, vamos a agruparlas y vamos a ver en nuestra personalidad qué es lo que está más conforme. Es decir, nosotros no podemos plantearnos un reto en el que el reto sea muy diferente a lo que nosotros somos. Tú no puedes copiar el reto del otro. Yo no puedo ser Nelson Mandela, yo soy Yasmina. yo no puedo ser una persona que no soy. Yo tengo que marcarme retos de acuerdo con la persona que yo soy. Y tú también. Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho? Durante muchos años me he fijado en lo que yo quiero hacer, he mirado cómo han hablado las otras personas y cuando he dado mi opinión he sido la última en darla, porque he esperado a aprender de las otras personas para poder hacerlo. Si te estás dirigiendo a un nuevo futuro, rompe con lo que has hecho en el pasado. Todas estas cosas que te has estado diciendo a ti mismo, que has estado repitiendo, no te están haciendo ningún favor, porque estás en un lugar en el que no quieres estar, ¿verdad? Quieres estar en un lugar mejor. Entonces, a partir de ahora, cuando uno escucha, escuchamos, miramos lo que nos sirve, lo que no nos sirve y seamos el último en mostrar lo que queremos hacer, porque una vez lo mostremos, allí nos vamos a ir a muerte, con la persistencia que nos caracteriza, siendo unos buenos líderes, cuidando de las personas que tenemos alrededor, mirando que el problema no seamos nosotros, miramos en qué nos vamos a enfocar y creyendo que todo lo que vamos a hacer lo vamos a hacer posible. Mirad, yo siempre digo lo mismo en mis vídeos, que seamos una estrella de larga duración, que para llegar a hacer 1000 millas empecemos con un solo paso y espero que este vídeo sea ese paso que tú necesitas para empezar a actuar. Que recuerden nuestro nombre, por lo que nosotros somos, por lo que hemos dejado al mundo, que rompamos las estadísticas y que las demás personas cuando nos vean piensen que la señal somos nosotros, que la señal eres tú. Y eso es lo que yo quiero, que seas un super yo, que la señal seas tú. Y ahora sí, si todavía no te has suscrito, suscríbete a este canal porque voy a venir mañana con mucha más información que te va a ayudar en este nuevo año que entra para poder emprender nuevas cosas, para poder impactar sobre los que tenemos alrededor, herramientas que a todos nos han hecho falta en algún momento en nuestra vida. Así que ahora me despido y que tengas un gran día. Chao.